En cuanto a las fracturas del hombro o lo que llamamos fracturas del hombro proximal, hay básicamente tres tipos para intentar sintetizar un poquito la situación. Están las fracturas que se pueden tratar de forma conservadora. Estas fracturas las entendemos como aquellas que no comportan un gran desplazamiento entre fragmentos y que se pueden tratar simplemente diciéndole al paciente que mantenga un cabestrillo durante 3 semanas para luego iniciar la fase de recuperación. Están luego las fracturas reconstruibles, que son aquellas fracturas que por el tipo de trazo y por el patrón y por la relación que hay entre fragmentos son fracturas en las que se puede armar el puzzle, se puede poner todo en su sitio y se puede volver a ensamblar el hombro fijando estos fragmentos con diferentes tipos de estrategias, bien sea con tornillos y placas, mediante clavos que van por dentro del hueso, etcétera. Y hay fracturas también que son aquellas fracturas que son como si fueran fracturas estallidos, como si dijéramos, que son fracturas en las que no se puede contemplar una reconstrucción, bien sea porque el número de fragmentos es tal que no se puede armar el puzzle, porque el desplazamiento que hay entre ellos condiciona también que ha habido por ende y por definición, una disrupción del componente de vascularización que nutren los fragmentos, con lo que los fragmentos de entrada ya al ver las pruebas complementarias como radiografía o tomografía ya puedes entender que son fragmentos que están muertos y por ende no tiene sentido ponerlos en su sitio, o son fracturas que se producen en personas que están por encima de cierto dintel de edad y que ya tienen de alguna forma subyacente un componente de osteoporosis que hace que la calidad del hueso no sea suficiente como para que podamos tener, al momento de intentar ensamblar de nuevo el puzzle, no podamos tener presa suficiente como para que los tornillos cojan y nos mantengan los fragmentos en su sitio mientras dura el proceso de cicatrización. En resumen, fracturas que se pueden tratar con cabestrillo, fracturas que se pueden reconstruir y fracturas irreconstruibles. En cuanto a las fracturas irreconstruibles, si el perfil de requerimientos funcionales del paciente es exigente y es un paciente que a pesar de tener cierta edad necesita su hombro ad integrum para realizar sus actividades deportivas o cotidianas, estas son fracturas que se pueden tratar o bien en fase aguda o bien en fase crónica. Es decir, si la fractura no se puede reconstruir, se le puede ofrecer al paciente de entrada una prótesis de hombro, pero si el paciente no está del todo decidido en una primera visita y se quiere permitir un poco el pensar, digerir la situación y tomar una decisión con cabeza fría, son fracturas que no se tienen que tratar de forma urgente, no tienen por qué ser operadas rápido y corriendo, el paciente se lo puede pensar y se pueden tratar incluso como fase de secuela. En pacientes que tienen una edad avanzada, en pacientes digamos de más de 75 años, 80 años, y que ya tienen unos requerimientos funcionales a nivel de la articulación del hombro que son un poquito limitados, de entrada se puede ofrecer en fracturas no reconstruibles un periodo de tratamiento conservador, entre comillas, para que el paciente experimente un poco qué tan cómodo se siente con el comportamiento funcional de la articulación afectada. Es esperable hasta cierto punto que en pacientes de más de 80 años una fractura estallido del hombro proximal, a pesar de que irá acompañada de una limitación funcional importante, es esperable que estos pacientes al cabo de unos cuantos meses no tengan dolor. Si es cierto que hay que reconocer que la función del hombro quedará muy limitada después de la fractura, pero estas situaciones no son ni mucho menos situaciones de vida o muerte y tampoco tienen que ser situaciones cuyo desenlace tiene que quedar plenamente en las manos del traumatólogo cirujano de hombro. Siempre se puede negociar qué hacer. Si un paciente tiene 80 años y tiene una fractura estallido del hombro, se puede de entrada, si es un paciente que juega tenis, se puede de entrada ofrecer una prótesis de hombro para intentar, lógicamente asumiendo un poquito los riesgos que entre comillas siempre van implícitos en este tipo de procedimientos. Se puede ofrecer de entrada una prótesis de hombro o se puede ofrecer un periodo de tratamiento conservador y si el paciente finalmente no termina estando conforme con la función final del hombro, se le puede siempre ofrecer la prótesis en fase de secuela. Lógicamente, después de estos dinteles de edad, a los 80 años, hay que valorar un poquito lo que supone el tiempo. Si de entrada eres el paciente y tienes claro que quieres ir a por todas y que quieres que la función de tu hombro sea la máxima posible porque tu estilo de vida así te lo requiere, posiblemente la recomendación sea ir a por la prótesis de entrada. Y si eres un paciente que tienes un perfil de vida un poquito más modesto, que estás un poco más tranquilo en casa leyendo, etcétera,
se puede contemplar, como he comentado, el no hacer nada de entrada y ver si eventualmente se necesita hacer algo en fase de secuela.